Buenos días. Y pues empezamos con la clase, como siempre lo hacemos, con las participaciones para que de ahí podamos ir extendiéndonos. Y si tienen algunas dudas, por favor externenlas para que puedan ser trabajadas, ¿no? Y intentar resolverlas. Bueno, Itzel, no sé si nos quieras comentar la lectura. Sí, Lick. Ok. Bueno, más que nada la lectura pues, nos hacía mención sobre la importancia que tiene el conocimiento en las organizaciones. Nos dice que el conocimiento pues es como principal fuente para que estas pues puedan crecer tanto y desarrollarse. Estas se manejan tanto una organización económica, administrativa o educativa. Nos decía que cuando una organización aprende, no solamente depende de ellos, sino que de las personas que la integran y para que pues bueno, esta organización pues crezca y se pueda manejar bien. Nos mencionaba un autor que es Marquardt, en el cual él decía que una organización que aprende colectivamente pues se transforma para pues recoger, gestionar y utilizar lo que es el conocimiento para el éxito. Nos decía también que pues esto, bueno, si una organización aprende, pues tiene que integrar lo que son tanto como las estrategias y que busque asegurar pues que todos los miembros que se integran pues estén aprendiendo y así ellos pongan en práctica pues tanto como el potencial y las capacidades. También nos comentaba que es donde se tiene que estimular tanto como la responsabilidad, la confianza, la creatividad, la flexibilidad, el compromiso para que ellos pues puedan definir bien los objetivos y identifiquen lo que son las visiones y pues se estimule el aprendizaje colaborativo. Ujú. Y y pues nos decía que el conocimiento, pues, para una organización, tanto como integrar los conocimientos individuales y esto para que, pues, el conocimiento, bueno, es parte fundamental de una organización. Ok, ok. Muchas gracias, Itzel. Muchas gracias. Sí, nuevamente recordemos que es con respecto a una organización, llámese organización como eh, una empresa, ¿no? Ya les había yo comentado en ocasiones anteriores que es importante que las empresas sigan aprendiendo y que las empresas sigan educando a sus empleados, ¿no? ¿Por qué? Porque entre más conocimiento exista en, eh, dentro de la empresa, más posibilidades de capitalizar la empresa se pueden dar, ¿no? Es decir, si una persona ya tiene el conocimiento dentro de la empresa o dentro de la institución, ya va a ser mucho más fácil que esa persona se le pida hacer una determinada tarea, una determinada labor y ésta la realice de la manera correcta. Y si hablamos administrativamente, a eso se le llama reducir tiempos y hacer, digamos, lo correcto con respecto a la labor que se está realizando. En ese sentido, yo me ahorro tiempo, me ahorro horas, me ahorro capital. Y ese capital, en cierto momento, se ve reflejado en las ganancias de la empresa. Ahora, usando esta analogía que nos está dando estas clases,
cómo lo podemos trabajar en la educación. ¿Para qué me sirve capitalizar la educación? Es decir, ¿para qué me sirve que la organización llamada educación pueda construir su propio conocimiento o pueda ser creadora del conocimiento? ¿Por qué? Pues precisamente para capitalizar. Y si hablamos de capital, si nos damos cuenta, las personas que han estudiado alguna licenciatura o algún nivel, siempre tienen un poco más de posibilidades económicas que aquellas personas que por desgracia no han podido terminar su educación, ¿no? No es porque haya estudiado, sino porque tiene una visión diferente de la vida gracias a todo ese capital de conocimiento que ya adquirió, y además tiene las herramientas para seguir produciendo capital en conocimiento. En ese sentido, todas las organizaciones, tomándonos a nosotros como individuos, como entes, como una organización, todos obtenemos conocimiento. Cada persona individualmente obtiene conocimiento. El problema el inconveniente es que no todas tenemos el mismo nivel de conocimiento. Es decir, una persona que es un campesino no tiene el conocimiento, digamos, técnico de un licenciado, ¿no? De un licenciado o de alguien que estudió una licenciatura. No significa que sea menor, lo único que significa es que nosotros tenemos una ventaja exageradamente grande con respecto a la persona que no pudo estudiar, ¿no? No pasa como en Cuba, por ejemplo. En Cuba todos estudian, o la mayoría estudia, tienen un buen nivel de conocimientos, pero si hace falta que una persona que está en la facultad o que ya terminó, que vaya a trabajar la tierra, que vaya a ser campesino, esa persona se baja al campesinado. Es decir, ya produjo ese conocimiento, pero ese conocimiento le da precisamente la visión de que la isla, precisamente por cómo se encuentra bloqueada, necesita tanto ingenieros como doctores, como no sé, de todas las carreras, informática, biólogos, químicos, etcétera, pero también necesita gente que se vaya a trabajar en el campo para seguir manteniéndose. Entonces ahí se genera un conocimiento, es decir, la persona tiene un conocimiento individual, pero también tiene un conocimiento colectivo. ¿Cuál es el conocimiento individual? Bueno, todo ese conocimiento que ya adquirió en este proceso educativo hasta el final de su educación. ¿Cuál es el conocimiento colectivo? Que no importa qué tipo de conocimiento tengas, no importa si tienes una licenciatura, una maestría, un doctorado, si hace falta trabajar en el campo, entonces también tengo el conocimiento del campo y puedo hacerlo. Esa es la gran diferencia entre Cuba y nuestro país. Por desgracia, nuestros campesinos no pueden tener ese conocimiento. ¿Por qué? Porque desde un principio se les ha relegado a ellos solamente a la tierra. Y lo peor de todo no es que se les relegue solamente a la tierra. Lo peor de todo es que se les denigra. ¿Por qué? Pues porque son campesinos, ¿no? Cuando no entendemos que los campesinos, que la gente que trabaja la tierra, es la que nos da de comer a todos, ¿no es cierto? Y entonces lo que tenemos nosotros es precisamente un conocimiento individual, pero no generamos un conocimiento colectivo. Si tuviéramos ese conocimiento colectivo, tendríamos que proponer que aquellas personas que se dedican a la tierra, que se dedican a sembrar, que se dedican a producir el alimento para nosotros, para los mexicanos, deberían de ser una de las personas mejor redituadas económicamente, ¿no? Con más apoyos con respecto al campo.
Claro, se está intentando en esta gestión. Sin embargo, eso no se veía en gestiones anteriores. En ese sentido, nosotros o nosotras, como organizaciones creadoras del conocimiento y además integrándonos en esta sociedad del conocimiento, una sociedad ya tecnologizada, tenemos conocimientos individuales, ¿sale? Tenemos conocimientos que nos permitan interpretar la información o los datos que están ahí, ¿no? No que están ahí dados, sino que en algunos momentos tenemos que buscar, pero son datos, es información que está ahí. ¿Para qué? Pues para combinarla con nuestra experiencia y nuestra capacidad para que beneficie al conjunto de la organización, o en este caso para que beneficie al conjunto de la escuela o al conjunto de la sociedad. En ese sentido, si somos personas individuales que va aprendiendo pero comparte o socializa esa información y ese conocimiento y además lo aterriza, entonces a nivel macro, es decir, a nivel nacional, tendríamos un país de primer mundo. ¿Por qué? Tomando esa diferencia de primer mundo y de tercer mundo, ¿no? Los de primer mundo son aquellos que tienen una vivienda digna, son aquellos que tienen un trabajo digno, son aquellos que dan prioridad a la salud, a la educación, etcétera. Son aquellos países ricos, ¿no? Y los de tercer mundo son aquellos países que somos ricos materialmente, pero que intelectualmente pues somos pobres, ¿no? Porque tenemos una idea transquiversada de lo que es ser educado, ¿no? Para que tú puedas ser una persona educada y puedas tener más o menos un salario medio, necesitas tener una carrera y necesitas tener un título que diga que eres, digamos, pedagogo o pedagoga, ¿no? O que eres informático o que eres informática, ¿no? En ese sentido no se ve las cualidades de las personas. Y en ese sentido el conocimiento se estanca, ¿no? Porque a lo mejor la persona puede tener mucho conocimiento, pero como no tiene un papel que diga que es algo con respecto a ese conocimiento, entonces se le denigra y se le paga menos. Pero puede ir alguien que tiene un papelito que dice que es algo con respecto al mismo conocimiento y esa persona se le paga demasiado o se le paga más que al anterior por el simple hecho de que tiene el documentito. Pero quizás en la realidad esa persona no hace el trabajo. Y quien termina haciendo el trabajo es la persona que no tiene documento, pero que sí sabe, ¿no? Y entonces ahí nosotros, en ese sentido, como país o como escuela o como institución, no tomamos en cuenta esas cualidades. Por ejemplo, en otros países hay muchas personas que se dedican, por ejemplo, a la construcción y ganan mucho más que aquellos que han estudiado, ¿no? En ese sentido, me parece que hay una igualdad, ¿no? Ahí sí se construye un conocimiento, porque es tan válido el conocimiento que se trae desde la experiencia, es decir, yo me dedico a la construcción y soy carpintero, pero yo entré como ayudante, es decir, el ayudante es aquel que pásame esta herramienta, pásame aquella herramienta, pásame la perica, pásame la llave, 3/8, etcétera, etcétera. Entro como ayudante, ¿no? No sé nada del tema de construcción, pero voy aprendiendo. Bueno, pues ese aprendizaje se hace conforme a la experiencia. ¿Quién me lo proporcionó? Pues me lo proporcionó alguien que tenía un conocimiento individual, es decir, el maestro que tenía el conocimiento individual con respecto a lo que está haciendo de estructuras o de construcción, me dio la oportunidad de aprender y
en ese proceso yo ya no soy ayudante, sino ya soy aprendiz, ¿no? Y después ya me vuelvo alguien más, voy aprendiendo sobre la marcha y finalmente yo puedo ir a una institución del país, ¿no? Que avale que yo ya soy carpintero, o que yo ya soy fontanero, o que yo ya soy, no sé, cualquiera de las actividades que necesita el país. Y tienes un certificado y entonces ese conocimiento que se hizo, que era individual, se comparte con los otros y se vuelve colectivo. Y eso beneficia a esa organización. ¿Cuál organización? El país. Porque entre más gente calificada tenga, va creciendo mucho más económicamente el país, ¿no es cierto? En ese sentido, las organizaciones creadoras del conocimiento, recordemos que no son solamente aquellas que se dedican a estudiar, etcétera. Al menos eso es lo que deberíamos de tener en cuenta. Es decir, no solamente nos dan conocimiento aquellas instituciones que dicen escuela, ¿no? Un ejemplo claro, el arquitecto estudia, ¿sale? Estudia para diseñar casas, para saber la orientación del sol, cómo debe de quedar el terreno, cómo debe de acomodar los espacios dentro los espacios de la casa dentro del espacio del terreno, para que pueda caberle más, cuánto debe de ponerle en las zapatas, en las traves, etcétera, para que pueda soportar 2 pisos o 3 pisos, etcétera. Cosas técnicas. Pero no es el arquitecto el que va y construye, ¿no es cierto? ¿Quién es? Ah, pues el albañil. Y el albañil tiene un conocimiento también que ha ido generando a través de la experiencia y que es así como les comento, ¿no? Empieza de ayudante, luego de aprendiz, luego se hace, no sé cuáles son los niveles que sigan, pero va alcanzando un nivel. ¿Cuándo es que ya se hace albañil? Bueno, cuando él ya sabe sacar medidas, sacar los ángulos, hacer los trazos, etcétera, ¿no? Es decir, cuando él ya está aplicando ese conocimiento en la vida real. En ese sentido, las organizaciones que crean conocimiento puede ser toda organización. Nosotros como institución, como organización educativa, lo que necesitamos generar es precisamente ese conocimiento. Y ese conocimiento no precisamente viene nada más de los libros, sino viene de otros espacios, o al menos eso se tendría que hacer, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo historia en primaria, digamos, ¿no? O en secundaria, estoy viendo historia de México. Ah, bueno, pero me voy a los libros y digo que en historia de México, la Revolución, Benito Juárez, no sé, cronológicamente toda una serie de información, ¿no es cierto? Pero esa información no se vuelve conocimiento, ¿no? Todo nos lo memorizamos para transcribirlo o vomitarlo en el papel cuando hagan examen. Pero si yo tengo en la comunidad a una persona anciana, a una persona grande, que ha vivido esos tiempos o sus abuelos le contaron algunas historias, seguramente que si yo voy y ese conocimiento, fíjense, un conocimiento individual de una persona, que no sabemos quizás si lo tenga o no porque se ha olvidado esa persona, porque no es estudiado, porque no tiene una licenciatura, porque no tiene un papelito que dice que es historiador y lo hemos olvidado, precisamente o posiblemente esa persona lo puedes poner al frente y te puede hacer una narración de lo que le contaba su abuelo o de lo que vivió él, ¿no? Y en ese sentido, ese conocimiento que la persona tiene, lo distribuye y les aseguro que como lo cuenta desde sí, desde él, desde su conocimiento, desde su experiencia, los niños o los jóvenes
estarían completamente atraídos por la narración de esta persona. ¿Por qué? Pues porque precisamente de esa manera podríamos construir un conocimiento. Y no solamente el conocimiento saldría de nosotros como profesores, sino nosotros como profesores también obtendríamos conocimientos de esta persona anciana, digamos, que tiene mucha experiencia. Y a eso le podríamos llamar biblioteca viva, que significa que son personas que te cuentan cosas y que te enseñan cosas desde la experiencia, ¿no? Desde su conocimiento personal, ¿no? Desde su conocimiento personal. Y que lo convierten en conocimiento colectivo. Bien, creo que ya me agarré mucho la palabra. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. ¿No? No. Ok, muchas gracias, Isi. Bien, entonces, conocer siempre es importante porque nos va a poner en ventaja. Tener conocimiento, digámoslo en otro sentido, sabiduría, siempre nos pondrá en ventaja con respecto a los otros y a las otras. Y esa ventaja debe de ser utilizada específicamente para compartir a los otros y a las otras, perdón. Y que los otros y las otras estén en el mismo nivel o no superen para que después ellos nos enseñen, ¿no? En ese sentido, nosotros como conjunto vamos a sobresalir, vamos a llegar a lo que una empresa o a lo que una organización empresarial quiere, ¿no? Capitalizar. Y nosotros debemos de capitalizar ese conocimiento, recordando que ya estamos en el siglo de las tecnologías, o ya estamos inmerso de las tecnologías, y dentro de la tecnología hay mucha información. Sin embargo, la información, ya lo habíamos platicado en otro momento, la información no es conocimiento, ¿no es cierto? La información es información y así se va a quedar. ¿Cuándo se vuelve en conocimiento? Pues cuando nosotros y nosotras eh, lo interiorizamos, ¿no? Lo interiorizamos, lo ponemos en práctica y ese conocimiento me sirve para tomar una decisión. ¿Sale? Entonces tenemos un conocimiento individual, ¿no? Ese conocimiento individual lo podemos compartir para que sea un conocimiento colectivo, y ese conocimiento colectivo nos va a permitir avanzar todos hacia un mismo objetivo y alcanzar ese objetivo, porque no solamente estarás trabajando tú, sino estará trabajando toda la comunidad. ¿Sale? Bien, bueno, recordemos que hemos estado hablando ahorita de capitalización, ¿no? O en términos administrativos tendría que ser activo. El activo más precioso que tenemos es precisamente el conocimiento. En este preciso instante, o en estos años en los que estamos trabajando o en los que estamos viviendo, el conocimiento se hace indispensable. Imaginemos por un momento que no existiera personas capaces en nuestro país para sobrellevar una pandemia, por ejemplo, ¿no? Con la estructura sanitaria que nosotros tenemos en nuestro país, es decir, con estos hospitales tan pobres que tenemos, o tan pocos que tenemos, no hubiera sido posible
poder atender a todos y a todas aquellas personas que se infectaran o nos infectáramos de COVID, ¿no? ¿Qué es lo que fue necesario? Fue necesario el conocimiento de una persona y ese conocimiento... Un segundo. Ok, conéctate. Ok, me perdí un ratito, estaba yo diciendo que de una persona y ese conocimiento fue compartido a la población en general, ¿no es cierto? Y entonces se hace un conocimiento colectivo. Gracias a que una persona o que las personas indicadas pueden compartir el conocimiento con respecto a este tipo de virus, nosotros podemos entonces tomar la decisión de hacer o no hacer lo que nos comparten estas personas, ¿sale? Estos que conocen del tema. Es decir, cosas tan sencillas como si sales a la calle con cubrebocas, lávate las manos al regresar de la calle, etcétera, etcétera. Usa gel. Bueno, ciertas cosas muy puntuales que nos pidieron que se hiciera para evitar ese contagio masivo. Y con respecto a los hospitales, pues bueno, crearon unidades hospitalarias que pudieran tener una capacidad de alojo para aquellas personas que se contagiaran o nos contagiáramos, ¿no? En ese sentido, hay un conocimiento previo, ¿no? Hay un conocimiento que pudo haber sido individual o que es un conocimiento individualizado, pero que se comparte, ¿no? En ese sentido, nosotros necesitamos estar también en esta creación constante de conocimiento. Puede ser de nuestra carrera o puede ser en general, ¿no? Del conocimiento político, económico, etcétera. Ahora, con respecto a esta idea de generación de conocimiento por las organizaciones es una institución que no tiene vida en el sentido tácito de la palabra, es decir, la organización construida por muros, paredes, etcétera. Lo físico de la organización es algo que no tiene vida, ¿no es cierto? Entonces la organización como tal no puede construir el conocimiento. ¿Quién construye el conocimiento? Pues los individuos o las individuas, no sé si se diga así, yo creo que no existe la palabra, que están dentro de esa organización. Es decir, las personas que están dentro de la organización tienen una capacidad cognitiva y esa capacidad cognitiva les permite generar conocimiento, ¿vale? Y el conocimiento no forzosamente tiene que estar dado por la escuela, digamos, la escuela como tal, como tácitamente comprendida, sino el conocimiento puede ser más manual, ¿no? Es decir, puedo aprender a cortar madera, puedo aprender a clavar, puedo aprender a pintar, puedo aprender a hacer cosas que son más manuales y también es conocimiento. Beneficia a la organización o a la institución. Y en ese sentido, los individuos son los que crean el conocimiento, porque somos capaces cognitivamente de hacer algo. O nuestro cerebro está tan bien formado que si no tenemos el conocimiento, pero tenemos una vaga idea, nos vamos dando más ideas con respecto a lo que se tiene que hacer, ¿no? Y entonces generamos un nuevo conocimiento. Y en ese sentido, las organizaciones son capaces de crear conocimiento gracias a este potencial del ser humano o gracias al potencial de los trabajadores. En este caso, nosotros como individuos que vamos a educar, que somos pedagogos o pedagogas, vamos a
a tener que buscar ese conocimiento que quizás no me lo dieron en la escuela o en la universidad, ¿no? Pero que yo lo tengo que descubrir ahí con respecto a cómo trabajar con mis alumnos. Quizás tengo un alumno rebelde, quizás tengo una muchacha rebelde, una señorita rebelde, etcétera, etcétera. En ese momento yo tengo que buscar la manera o la estrategia de generar un conocimiento para en primera instancia poder acercarme con el joven o con la señorita y poder saber el porqué de su actitud, ¿no? Bien, entonces en ese sentido, nosotros como individuos dentro de las instituciones educativas somos o tendremos o deberemos tener la capacidad de construir el conocimiento para que también ese conocimiento se comparta a los jóvenes. Bien, Gise, ¿tenías alguna pregunta? No, ¿No? Ok, no. ok, muy bien. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿No? No, Lick. Ok, muy bien. Bueno, eh, lo importante de esta lectura es cómo seguir generando ese conocimiento, esa sabiduría. Recordemos que si nos vamos a las épocas antiguas, con respecto a la filosofía, se le pone filosofía porque filosofía literalmente significa amor a la sabiduría o al conocer o al aprendizaje, ¿no? De hecho, Platón decía que la filosofía es la ciencia que te ayuda a la búsqueda de la felicidad, ¿no? O a la búsqueda de la felicidad del hombre. Es decir, en la medida en la que tú conoces o aprendes, no por este hecho de, de aprender para ser alguien, sino de aprender porque te apasiona aprender, en ese sentido nos volvemos filósofos. No en el sentido que nos han comentado de filosofía, de la filosofía que nos daban en la prepa, ¿no? De que Platón dice esto, que Aristóteles dice esto otro, y hay ahí un debate con respecto a ello, ¿no? Sino en este sentido real de la palabra filosofía, que es el de aprender. Quizás muchos de nosotros no tenemos cierta ese concepto, ¿no? A muchos de nosotros, quizás, yo me cuento entre ellos, nos gusta aprender lo que podamos aprender y aprender y aprender y aprender, ¿no? Y en ese sentido sería yo un aprendiz toda la vida. Pero en el sentido filosófico, yo sería un filósofo, ¿no? Porque además con eso que voy aprendiendo me van surgiendo nuevas dudas, ¿no es cierto? Un ejemplo sencillo, ¿no? Un ejemplo sencillo. Ahorita con las planeaciones. Seguramente que todas aquellas que ya están intentando hacer la planeación, que no se están esperando a que la veamos y que veamos la manera correcta de hacerla, sino que ya la están haciendo, seguramente les están surgiendo muchas dudas, que no saben qué va en este cuadro, que no saben qué poner acá, ya me confundí, ahora no sé de dónde voy a sacar esto que voy a dar, etcétera, etcétera. Y eso, en ese sentido filosófico, precisamente es el amor a la sabiduría. ¿Por qué? Porque yo no espero al profesor o la profesora para que me explique, sino yo voy y trato de explicarme. Y en ese tratar de explicar genero mi propio conocimiento. Y esa es una organización que genera su propio conocimiento. En ese sentido, cuando nosotros tenemos dudas, es importante porque se supone entonces estamos haciendo algo para generar esas dudas.
Cuando nosotros no tenemos dudas es porque no hemos generado esa empresa de seguir investigando y de bajar los documentos para leerlos y tratar de unirlos, ¿no? En ese sentido, la generación de conocimiento y en ese sentido también el amor a la sabiduría o a la filosofía. Ahora, nosotros no podemos estar sin aprender, no podemos dejar de aprender a cada instante. Claro que se nota más en los pequeños o en los niños que van avanzando, ¿no? Que van creciendo, es decir, ellos te preguntan y quieren aprender más cosas, más y más y más y más y más. ¿Por qué? Porque el conocimiento siempre está ahí, circundante en el mundo. Y nosotros lo vamos obteniendo ya sea de manera más didacta o más didáctica, es decir, de manera escolar o de manera de profesores, libro, escuela, y muchos otros aprendemos de manera autodidacta, es decir, desde la experiencia, desde la búsqueda, desde la reflexión. Por ejemplo, yo le cantaba a mi sobrino, le cantaba la canción de cuna, ¿no? Una canción de cuna: duérmete niño, duérmete ya, porque si no viene el coco y te comerá, ¿no? Creo que ya después mi mamá me corrigió y me dice que se llama cocu, pero ¿cómo? Ah, cuco, perdón, ya me están corrigiendo otra vez, cuco. Y entonces en ese sentido yo le canto al niño y el niño, en vez de que tenga miedo, él dice: ah, ¿y qué es el cuco? ¿No? No sabe, él quiere saber, dice: ¿es cuadrado? No, el cuco no es cuadrado, es un animal que viene y te come. Ah, será triangular entonces, ¿no? Él está generando su conocimiento, es decir, es un individuo que se le proporciona información y esa información trata de introducirla. En ese sentido, estamos siempre destinados a aprender algo nuevo. Siempre destinados a aprender algo nuevo. Y en ese sentido, el conocimiento como general, como generador de aprendizajes, está ahí en el mundo. Y además, ese conocimiento, al menos o cuando menos filosóficamente, debería de estar dirigido hacia el bienestar común de los sujetos o de nosotros como parte de este mundo. Nos damos cuenta, claro, que hay mucho conocimiento que no está dirigido para el bienestar común del mundo. Por ejemplo, la invención de armas, ¿no? O por ejemplo, la invención de algunas otras cosas que hacen daño a la gente, ¿no? Sin embargo, desde lo filosófico debería de ser la finalidad, debería de ser precisamente dirigido al bienestar de lo común, al bienestar de la comunidad, de los sujetos, ¿sale? En ese sentido, ese conocimiento debería estar centrado en lo corporal y lo mental, ¿no? Es decir, si yo ya tengo conocimiento, y ahora mucho más que ya sacaron estas etiquetas grandotas negras que dicen exceso de grasas, exceso de azúcares, exceso de sodio, exceso de no sé qué tanto, y ya tenemos el conocimiento de que el exceso de grasas me hace daño, aunque sea de Bim, aunque sea de Sabritas, aunque sea de lo que sea, y ya vemos las etiquetas, entonces nosotros, con ese conocimiento que ya tenemos y esa información que nos están dando con respecto a los productos, ya podemos tomar una decisión, ¿no es cierto? Podemos tomar una decisión si consumir o no consumir el producto. Sabemos que si consumo el producto va a ser en perjuicio de mi salud, ¿sale? De mi salud. Pero ya tengo un conocimiento.
¿no? O si tomo coca, o si tomo algún tipo de refresco, etcétera, etcétera. En ese sentido también las organizaciones que aprenden su propio conocimiento. Por ejemplo, si yo en lo educativo, en vez de ir a dar clases, o por ejemplo ahorita, en vez de yo darles clase o de intentar compartir esta lectura, desglosarla, lo que yo les digo, véanse esta película, véanse Rápido y Furioso 9. No la tenemos, profe. No se preocupen, yo ya la bajé de internet y ya se las paso, ¿no? Entonces, ¿eso será para bienestar de los otros? Pues no, ¿no? Porque yo mismo estoy promoviendo una falsa educación. Es decir, no busco las maneras o las películas o los videos que van acorde a lo que estamos viendo. Pasa lo mismo con los jóvenes en las instituciones. Cuando un joven no hace sus tareas, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que el muchacho haga sus tareas? Y ojo, no es que yo esté de acuerdo con las tareas. De hecho, a mí no me gustan las tareas. ¿Por qué se dejan tareas entonces? Porque no somos independientes, no somos autodidactas, ¿no? Es decir, en otros países no se dejan tareas. ¿Por qué? Porque los muchachos tienen un nivel cognitivo demasiado elevado, es decir, investigan, proponen, debaten. Por ejemplo, en los países desarrollados, los jóvenes que salen de la licenciatura no solamente salen hablando un idioma, sino salen hablando 2 o 3 idiomas. Más aún, hay países donde los idiomas oficiales del país son, por ejemplo, el polaco, el alemán, el francés, etcétera. Son 3 idiomas los que deben de aprender, ¿no? En ese sentido, su nivel de aprendizaje es mucho más elevado. Claro, también su nivel de educación es mucho más elevado y es mucho más exigente y es también mucho más relajado, ¿no? En ese sentido, nosotros también no deberíamos hacer tareas, pero no participamos del todo dentro de las clases, ya sean formales o informales, o ya sean en línea, o ya sean virtuales o presenciales. En ese sentido, pues se tiene que dejar tarea para recordar un poco lo que estamos trabajando. Y en el sentido de la universidad, bueno, para que veamos de qué vamos a hablar la próxima clase. Pero ¿cómo hacemos para que el muchacho entregue su tarea? Bueno, pues a lo mejor le ha de gustar algo. Le ha de gustar dibujar, o le ha de gustar hacer cuentos, o le ha de gustar hacer canciones, o le ha de gustar tocar algún instrumento, o le ha de gustar algo que tenga que ver con lo educativo. Y en ese sentido buscamos esa manera para que esta persona entregue sus productos. Y entonces estamos trabajando para el bienestar común. Y bueno, en la lectura nos menciona Taylor, porque habla de, en la historia de la administración, dentro de las empresas no se tomaba en cuenta al ser humano, es decir, se trabajaba lo que se tenía que trabajar en sentido de horas y no había un incentivo para los humanos. Una de las cosas que hizo Taylor es precisamente poner ese énfasis en la experiencia de los trabajadores para el mejoramiento de la empresa. Es decir, ya empezó a tomar en cuenta a los trabajadores, cuando menos en la experiencia. Y ese es un incentivo. Es decir, si a ti te preguntan, oye, es que yo no sé cómo hacer esto, ¿me puedes ayudar? La persona que te ayuda se va a sentir motivada. Si yo voy con mi abuelo o mi abuela y ella siente que ya no puede hacer nada, ella siente que ya pues está esperando la muerte porque ya no es útil, ¿no? Y nosotros vamos y
le preguntamos cómo hacer algo, por ejemplo, bordar o hacer tortillas o hacer algo que ella sabe, ella se va a sentir útil, ¿sale? Ella se va a sentir útil y entonces ese conocimiento que tiene su abuela o su abuelo se va a convertir en conocimiento colectivo, porque entonces yo, como su nieto, su nieta, ya tendré un nuevo conocimiento. Y entonces estoy utilizando lo que Taylor hacía con respecto a estas experiencias de los trabajadores, ¿no? En este caso, la experiencia de mi familiar, ya sea abuelo o abuela, se va a convertir entonces en un conocimiento más objetivo, ¿sale? Hay todo un proceso en esto de Taylor, ¿no? En esta teoría de Taylor que no vamos a ahondar, ¿no? Sino solamente mencionar en el sentido de las experiencias, las convierte en un conocimiento, pero este conocimiento tiene se convierte en un conocimiento científico pero objetivo, ¿vale? Con respecto a un objetivo en general. Y bueno, para ir finalizando con respecto a esto, es que en este proceso de la administración se fueron tomando en cuenta más la experiencia de los seres humanos y se fue humanizando el trabajo, ¿no? Es decir, cuando nosotros reconocemos el trabajo del otro y lo incentivamos, el otro va a trabajar con muchas más ganas porque entonces está reconocido. En México pasa muy poco. Por ejemplo, si tienen a su esposo o a su esposa, bueno, en este caso hablemos de esposo, y su esposo en el trabajo se corta, al que mandan a que se cure es al esposo, ¿no es cierto? Digamos que se lastima, pero si ustedes están en la misma empresa, no les permiten que ustedes salgan, ¿no? En otros países hay más dignidad en el trabajo. Por ejemplo, tendríamos choques culturales en el sentido de que si tu esposa en tu casa, se corta haciendo la comida y te habla, tú no sabes qué hacer porque en nuestros países latinoamericanos, si tú faltas al trabajo, te corren o te llaman la atención o te descuentan, etc. Sin embargo, en otros países, lo más importante, sobre todo en esos países desarrollados, lo más importante es la salud de la persona. Y nosotros pensaríamos, bueno, pero la que se cortó fue la esposa, no fue el esposo que está trabajando aquí, ¿no? En la empresa. Sí, pero hay una salud psicológica. Cuando tú estás preocupado, preocupada por algo, pues tu trabajo no va a salir del todo bien. Entonces, ¿qué necesitas? Pues resolver eso. Y en esos países, los mismos jefes te dicen, ¿pero qué haces aquí? Ve a ver a tu esposa o ve a ver a tu esposo, ¿no? En el caso de que fueran ustedes las que trabajan, ¿no? Ve, ayúdalo, ayúdala, ¿no? Y a eso se le llama dignidad. Y a eso se le llama conocimiento, conocimiento general, es decir, conocimiento compartido, ¿no? Y eso es lo que nosotros deberíamos de generar con nuestros estudiantes, ¿no? A veces muchos de nuestros estudiantes están como dispersos, les pasa algo. Y nosotros seguimos con la clase, ¿no? Porque no podemos perder la clase, pero quizás si dejas la clase por un momento y intentas llamar la atención del joven o de la señorita, ¿con qué? Pues haciendo un relato de algo, ¿no? Con respecto a lo que tiene tu alumno o alumna, seguramente vas a captar la atención, después vas a seguir tu clase y a lo mejor posteriormente esta persona va y se va a acercar a ti, ¿no? Y te va a comentar algo. Y entonces posiblemente le puedas ayudar o no, ¿no? Pero cuando menos ya hay ese acercamiento y entonces este conocimiento se vuelve colectivo, ¿no? Se colectiviza. Bien, yo le voy a cerrar aquí porque la lectura es muy grande, pero seguramente ustedes ya la leyeron.
No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que comentar, alguna conclusión. Me gustaría escucharlas. ¿Algo que quieran comentar? ¿No? ¿Alguna duda, pregunta, conclusión? ¿Todo bien? Bueno, gracias Itzel. Bueno, entonces, ¿les parece que les comparta yo la tarea? Miren, no nos han dicho si el día lunes de la próxima semana vamos a tener clases o no. En el calendario no hay suspensión. En el calendario no hay suspensión. Entonces, pues si hay clases, pues ya las estaremos trabajando, ¿sale? Y ya les estaré avisando. Con respecto a lo de la planeación de mañana, bueno, mañana vamos a trabajar el tema un poco rápido para que podamos trabajar entonces también con la planeación. Espero que ustedes ya tengan el tema que van a trabajar y ya hayan bajado su plan y programas, ya lo hayan revisado y ya hayan bajado también calendario escolar para que podamos guiarnos de el calendario escolar, del plan y programas y por supuesto de la materia que van a dar, ¿sale? O la que van a planear. Entonces, la sesión que nos toca en la sesión 9 es 2.4, sería aprendizaje institucional constructivo. Constructivo y significativo. Y aprendizaje permanente, bueno, es el mismo tema. Aprendizaje permanente versus formación permanente. Versus formación permanente. ¿Sale? Solamente sería la sesión 9. Y me parece que son 2 lecturas. Una lectura de IEDEP o de la antología. Y la otra lectura sería de Bolívar y Yáñez. Déjenme ver. El título es Liderazgo en las instituciones educativas, una revisión de líneas de investigación. Ese sería el título del libro y los autores son Antonio Bolívar, Yáñez López, Julián Yáñez López y pues Francisco Javier Murillo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para este trabajo? ¿Les parece que me hagan una nube de ideas? Saquen lo más relevante de estas lecturas y hacen una nube de ideas. Solamente una, me combinan ambas lecturas y me ponen lo más significativo de las mismas. Bien, no sé si tengan alguna pregunta o algo que comentar. No, todo bien. Ok, muy bien.
Bien, pues entonces sería todo de mi parte. Ya nos veríamos la próxima clase. Mañana espero que podamos trabajar con las planeaciones. Bien, si no tienen ninguna pregunta, pues yo dejaría la clase hasta aquí.